Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy jueves, en la que continuamos con el estudio del libro Levítico. Ya estamos en la recta final. Pero antes de iniciar, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo con una oración. Va a ser a cargo de nuestra hermana anciana. Adelante, anciana. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros, que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Graciano. Damos inicio a nuestra reunión entonces. Hermanos, el día jueves pasado vimos en el libro de Levítico y ha entrado el capítulo 23. Pero para retomar, quiero un poquito regresar sobre nuestros pasos. Vimos el calendario de fiestas litúrgicas y nos empiezan hablando del sábado, el sábado consagrado al Señor. Conversamos de eso, luego vimos esto, la Pascua y los ácimos. Los ácimos son estos panes sin levadura. Y luego vimos la ofrenda de la primera gavilla. Y aquí nos quedamos. Entonces ahora retomamos con el capítulo 23 del Levítico desde el versículo 15. Tenemos dos diapositivas sobre la fiesta de las semanas. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer, hermano Pablo. Por favor. La fiesta de las semanas. También contarán 7 semanas a partir del día en que entreguen la gavilla ofrecida con el gesto de presentación, o sea, a partir del día siguiente al sábado. Las semanas deberán ser completas, por eso tendrán que contar hasta el día siguiente al séptimo sábado, 50 días en total. Entonces ofrecerán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Ustedes traerán desde sus casas 2 panes para que sean ofrecidos con el gesto de presentación. Cada pan deberá estar preparado con 2 décimas de harina de la mejor calidad y cocido después de fermentar. Son las primicias para el Señor. Junto con el pan, ofrecerán en holocausto al Señor 7 corderos de un año y sin defecto, un novillo y 2 carneros, con sus correspondientes oblaciones y libaciones, como ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. También ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. Continuamos, por favor, Graciano. El sacerdote los ofrecerá al Señor con el gesto de presentación, junto con el pan de las primicias y 2 corderos. Todo esto es una cosa consagrada al Señor y pertenecerá al sacerdote. Ese mismo día harán una convocatoria. Ustedes tendrán una asamblea litúrgica y no se podrá realizar ningún trabajo servil. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habiten. En el momento de recoger la cosecha de tu tierra, no cegarás todo el campo hasta sus bordes, ni volverás a buscar las espigas caídas. Las dejarás para el pobre y el extranjero,
Yo soy el Señor tu Dios. Gracias, Graciela. Esto último que hemos leído, ¿qué les hace recordar? En el momento de recoger la cosecha de tu tierra, no segarás todo el campo, las dejarás para el pobre y el extranjero. ¿Se acuerdan que hemos leído juntos un libro de la Biblia en que esto se da clarísimo, clarísimo? Creo que era Ruth. De acuerdo, perfecto. ¿Todos lo tienen presente? ¿Se acuerdan Ruth, que era viuda y está viviendo con su suegra Noemí, también viuda? Y la mujer viuda, hemos hablado, menesterosa, pobrísima. Y Ruth va al campo, a un determinado campo, a recoger lo que había sobrado de la cosecha. Y con lo que recoge de lo que había sobrado, lleva para que ella y su suegra coman varios días. No sé cómo funciona esto, ¿no? Cómo tiene mucho sentido. Graciano, sí. Una consulta, Manuel Pablo. Este alimento que se dejaba en los campos equivaldría a la limosna que damos ahora, ¿no? O sea, no damos el alimento, pero sí podemos dar parte de nuestros bienes, ¿no? Supongo que es el equivalente. Podría considerarse, ¿no? Pero también en el pueblo de Israel también se ofrecían limosnas. O sea, no es que reemplace una con la otra. La limosna existía en el templo y lo leemos en la Biblia. Pero esa forma de trabajar, no sé, ¿qué le parece? O sea, si estuviéramos hoy con los criterios de productividad máxima, ¿tú estarías de acuerdo con que tu campo se ciegue y luego se haga la cosecha sin ser absolutamente eficientes, dejando espigas caídas? Yo les digo, va contra el criterio de eficiencia económica, pero acá hay un criterio que va mucho más allá. Las dejarás para el pobre y el extranjero. Sí, Augusto. Buenas noches. Bueno, esta práctica todavía se conserva hoy día, sobre todo en, bueno, no sé cómo será con las grandes empresas, ¿no? Pero con los agricultores normales es muy común que, bueno, ahora son cosechadoras, ¿no? Las que cosechan, por lo que el desperdicio, digamos, es menor que lo que era antes cuando se hacía con gente, ¿no? Entonces pasa la cosechadora y siempre hay espigas que la máquina no las llega a agarrar todas porque golpea la máquina y hay algunas espigas que se caen en todo, ¿no? Ahora, tú tienes, puedes poner a gente que corte, digamos, aquellas que la máquina no agarra por ineficiencia de la máquina, pero ya las que se caen, las chicas, eso se deja, ¿no? Y dependiendo de cómo, si el campo, de cómo es todo el campo, llegan una vez que termina la poza, y a veces en otros campos, incluso mientras se está cosechando la máquina, la gente está atrás de la máquina ahí agarrando, pero es peligroso, ¿no? Yo le digo, termina la poza la máquina y paso a otra pose, ustedes entran. Entonces así lo hacen en mis campos, ¿no? Y se sacan, comienzan a agarrar las espigas y al final del día con un palo las golpean para que saquen el grano y ya se llevan sus bolsitas, su medio saquito, su saquito de arroz, ¿no? Así se hace todavía, ¿no? No sé cómo será en las grandes empresas, como digo. Claro, gracias, Augusto. Y se dan cuenta que eso tiene un sentido moral de apoyo al pobre y desde dónde viene. Esa costumbre desde dónde viene, miren. La encontramos en el capítulo 23 del libro de Levítico.
Perdón, aquí también habla de algo interesante, la ofrenda del pan de las primicias, porque habíamos estado concentrados, sin querer queriendo, en los sacrificios de animales, pero aquí nos habla de ofrenda de productos del campo. Y si recuerdan bien, eso lo hemos visto, y aparece desde la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel ofrece un sacrificio de un animal, pero Caín ofrece una ofrenda de primicias del campo. Eso ya estaba. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel Pablo. Yo hace muchos años, cuando todavía trabajaba en lugares que tenían como actividad principal la agricultura, escuché hablar de un término que le llamaban rastrojeo, o sea, recoger los rastrojos. Eso es más o menos a lo que creo que Augusto se ha referido cuando habla de que la gente va detrás de la cosechadora moderna, que va haciendo el trabajo de la gente que hacía antes y que ahora lo hace la máquina, pero como es una máquina no lo hace perfectamente como la mano del hombre y siempre quedan pequeños saldos, digamos, ¿no? Ese término rastrojeo, no sé si lo has oído tú mencionar en Cañete, en Chiclayo, en Chincha. Sí, sí. Efectivamente, ese es el término. Gracias, gracias, Guillermo. A ver, avanzamos. El primer día del séptimo mes. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. El primer día del séptimo mes será para ustedes un día de descanso, una conmemoración anunciada con toque de trompetas, y habrá una asamblea litúrgica. No harán ningún trabajo servil y presentarás una ofrenda que se quema en homenaje al Señor. Gracias, María. El primer día del séptimo mes. Aparece el feriado, ¿no? Un día de fiesta, un día de descanso. Una conmemoración anunciada con toque de trompetas. Ese día habrá una asamblea litúrgica. Y no harán ningún trabajo. A ver, avanzamos. Guillermo, sí, adelante. Manuel Pablo, ese primer día del séptimo mes, aunque no es el séptimo mes, podría más o menos compararse con lo que es ahora el día del trabajo, el 1 de mayo. No, vendría a ser, ¿no? Podemos tomarlo como algo muy parecido. En este caso, hay un día de trabajo, entre comillas, cada 7 meses. Sí. A ver, dos diapositivas. El día de la expiación. Ese día de la expiación, ya lo hemos comentado, es una fiesta importantísima en el culto de Israel. Es el Yom Kippur. Y tiene que ver El con los Señor dijo a pecados. Moisés, el Señor dijo a Moisés, además, el 10.º día de este séptimo mes será el día de la expiación. Habrá una asamblea litúrgica. Observarán el ayuno y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. En el transcurso de todo ese día no harán ningún trabajo, porque es el día de la expiación, en que se practicará el rito de expiación en favor de ustedes, delante del Señor su Dios. El que no observe el ayuno a lo largo de ese día será excluido de su pueblo,
y yo haré desaparecer de su pueblo al que realice cualquier clase de trabajo. Ustedes no harán ningún trabajo. Es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones, cualquiera sea el lugar donde habite. Este será para ustedes un día de descanso, en el que observarán el ayuno. El noveno día del mes por la tarde, desde esa tarde hasta la siguiente, observarán este descanso. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los israelitas. Además, el día 15 de este séptimo mes se celebrará la fiesta de las chozas en honor del Señor durante 7 días. El primer día habrá una asamblea litúrgica. Ustedes no harán ningún trabajo servil. Durante 7 días presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Al octavo día celebrarán una asamblea litúrgica y presentarán una ofrenda que se quema para el Señor. Es una asamblea solemne y ustedes no harán ningún trabajo. Gracias, Juanina. Está marcándonos entonces fiestas judías. Aquí nos está hablando de el día de la expiación, del que ya hemos leído antes, el famoso chivo expiatorio, y luego nos habla de la fiesta de las choces. Augusto, adelante. O sea, tanto el primer mes en el año, donde con la Pascua y con las otras fiestas que se celebraban como el séptimo mes, supongo el séptimo mes lo tomarían tan importante por lo que tenían tres fiestas en este mes, como digamos, una especie de mes sabático, ¿no? Como es séptimo, supongo que por eso lo tomarían como un mes tan importante, ¿no? Donde hacen ese tipo de fiestas. Y vamos a ver, sí, sí, tiene mucho que ver. Y vamos a ver el tema sabático, que nos suena bastante, pero no necesariamente lo comprendemos completamente. Vamos a verlo en un ratito. Conclusión del capítulo 23. Ya, estas son las fiestas del Señor, en las que ustedes convocarán las asambleas litúrgicas y presentarán ofrendas que se queman para el Señor, holocaustos, oblaciones, sacrificios, libaciones, según corresponda a cada día, además de los sábados del Señor y de los dones, las ofrendas votivas y las ofrendas voluntarias que ustedes ofrezcan al Señor. Gracias, Mary. Estas son las fiestas del Señor. Como hemos ido viendo, incluyen sacrificio de animales, que son holocaustos, ofrendas de productos del campo, que son oblaciones, y así, ¿no? Apéndice sobre la fiesta de las chozas. ¿Sí? El día 15 del séptimo mes, cuando hayan cosechado los productos de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días. El primer y octavo día serán de descanso. El primer día ustedes tomarán frutos de los mejores árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán en la presencia del Señor, su Dios, durante 7 días. Así celebrarán la fiesta del Señor durante 7 días cada año, en el séptimo mes. Este es un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones. Durante 7 días vivirán en chozas. Así tendrán que hacerlo todos los nativos de Israel, para que las generaciones futuras sepan que yo hice vivir en chozas a los israelitas, cuando los hice salir del país de Egipto.
yo soy el Señor, su Dios. De esta manera, Moisés declaró a los israelitas cuáles eran las fiestas del Señor. Gracias, Graciano. Justo yo les iba a preguntar, hermanos, acá está contestado. ¿Qué celebran en la fiesta de las chozas? Pero igual hagamos el esfuerzo de verbalizarlo para que nos quede clarísimo a todos. ¿Qué celebran en la fiesta de las chozas? ¿Quién se anima? Ellos vivían en Egipto cuando La eran salida de Israel. ellos, claro, en Egipto los israelitas vivían en viviendas, bajo techo, en casas. Y al, al salir de Egipto, cruzan el desierto y no es una semana, son 40 años. 40 años que viven en chozas, que arman y desarman. Desarman cuando van a moverse y luego las vuelven a armar. Entonces, ¿qué recuerdan en esa celebración de la fiesta de las chozas? Esa forma en que el pueblo vivió durante los 40 años de salida de Egipto. Miren, como todo tiene significado. A veces no lo comprendemos, pero todo tiene un sentido. Y todo se entrelaza con la historia completa que estamos conociendo. A ver, entramos al capítulo 24. Acá quiero hacerles ver, el libro de Levítico tiene 27 capítulos, o sea, nos vamos acercando al capítulo final. El cuidado de las lámparas. El Señor dijo a Moisés, ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva molida para el candelero, a fin de que se pueda mantener encendida permanentemente una lámpara. Aarón deberá prepararla en la carpa del encuentro, fuera del velo que está ante el arca del testimonio, para que arda regularmente delante del Señor durante toda la noche. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Él dispondrá las lámparas delante del Señor, sobre el candelabro de oro puro, para que ardan regularmente. Gracias, Mary. Miren, hermanos, hoy usamos el aceite de oliva y aceite puro de oliva, mucho mejor. Le llamamos aceite de oliva extra virgen, ¿no? La primera prensa. Y lo usamos para la cocina, para aderezar ensaladas, para las tostadas, la pizza, en fin, vale, los frijoles. A mí particularmente me encanta agregar aceite de oliva sobre los frijoles. Le da un sabor delicioso para mi gusto. Pero miren, en el tiempo antiguo, de hecho, usaban el aceite de oliva para ello, para temas de cocina y de alimentación, pero tenía otros usos. Y acá vemos un segundo uso importante, como combustible. Y tiene un tercer uso, que lo vimos en la parábola del buen samaritano, que es con fines medicinales, para curar heridas. Entonces, miren, un producto con tantos usos. A gusto. Quería preguntar sobre estas fiestas que acabamos de ver en estas 7 fiestas judías. ¿A estas son las que se refiere San Pablo
en su carta de Colosenses, creo que es ¿dónde está? Capítulo 2, por aquí está, que bueno, tendría que revisarlo bien aquí, pero decía que no era que nadie digamos, los conmine a celebrar ninguna fiesta anual, lunas nuevas o fiestas semanales, ¿no? Supongo que también incluirán estas 7, ¿no? Como ya se estaban, digamos, supongo que será por lo que están predicando los paganos y los paganos no eran judíos, pues, ¿no? Claro, y en ese celo del fariseo Pablo, en ese celo, piden que se respeten las cosas. Pero obviamente le van encontrando nuevos sentidos y mucho más profundo. Graciano, adelante. Una consulta, Manuel Pablo. Aquí están hablando de una lámpara encendida todo el tiempo delante del velo, ¿no? Y eso equivaldría a la luz que siempre hay ahora en las iglesias, ¿no? Donde está el Santísimo, ¿no? Todas Claro, las iglesias tienen siempre un foquito prendido, ¿no? Ya no pero no usan siempre, aceite, pero ahora usan electricidad. pero no siempre, Graciano. O sea, a ver, ¿quién nos ayuda? Cuando la lucecita roja, que ahora es un foquito, cuando está prendido, tiene un significado, pero no siempre está prendido, ¿o sí? Guillermo, Creo que el día Viernes Santo, que es el día del sacrificio de la cruz, ese día no está encendida la lámpara porque obviamente el Señor Jesús muere ese día. de acuerdo, correcto. Entonces, la luz encendida, o la luz rojita, nos indica que está Jesús presente en la hostia consagrada, en el pequeño sagrario. Pero, pero si no hay hostia consagrada, no está prendida, en general. O sea, tú vas a una iglesia que no tiene esa luz prendida, puede ser, sí, lo que está reflejando es que no ha quedado ninguna especie, ninguna hostia consagrada en el copón, en el pequeño sagrario, que se guarda con llave y todo. No, cuando el sacerdote va a dar la comunión, parte de su procedimiento es retirar el cáliz. Ustedes lo conocen perfectamente. Entonces, la luz encendida indica que hay hostia consagrada, pero si no está prendida es que no hay. ¿Puede suceder? Sí. Ahora, el sacerdote consagra un grupo de hostias y no todas se consumen. Sería bien difícil que calcule tan exactamente el número de hostias que van a ser consumidas. Entonces, sobran y las que sobran se guardan bajo llave y la luz está encendida. Es un poco el sentido. No sé si me dan la razón o estoy mal. Y lo que dice Graciano está bien, ¿no? Esa lámpara encendida, decía el libro Levítico, que no debe apagarse nunca, de día y de noche. ¿Y esa chamba de quién? De los levitas. Entre tantas chambas, ¿no? Tienen que ser una serie de actividades relacionadas con el culto, tal y como lo indica la propia Biblia. A ver, seguimos. Los panes de la ofrenda. Prepara además
12 tortas de harina de la mejor calidad, empleando 2/10 de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6, sobre la mesa de oro puro, y sobre cada hilera pondrás incienso puro, como un memorial del pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Esto se dispondrá regularmente todos los sábados delante del Señor. Es una obligación permanente para los israelitas. Los panes serán para Aarón y sus hijos, y ellos deberán comerlos en el recinto sagrado, porque se trata de una cosa santísima. Es un derecho que Aarón tendrá siempre para sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Ujú. Bien, gracias, anciano. Los panes serán para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Ellos deberán comerlos en el recinto sagrado. Augusto, adelante, por favor. Estos son los panes de la ofrenda que menciona Jesucristo cuando da el ejemplo de David que llegó y comió de los panes que estaban consagrados, que no les era permitido a él, pero los comió, ¿no? Y le dio sus hombres, ¿no? Estos son, ¿no? Son los mismos, sí, exacto, Augusto. Bien acotado, bien acotado. El rey David, luego de una de sus tantas batallas, come de este pan con sus soldados. Es exacto. El castigo de la blasfemia. Entre los israelitas apareció un hombre cuya madre era israelita y su padre egipcio. Al suscitarse una pelea entre este último y un israelita, el hijo de la israelita blasfemó contra el nombre, pronunciando una maldición. Entonces lo llevaron ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, y era de la tribu de Dan. Y el hombre fue puesto bajo custodia, hasta tanto se pudiera tomar una decisión en virtud de un oráculo del Señor. El Señor dijo a Moisés: saca el blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la comunidad lo mate a pedradas. Luego di a los israelitas: cualquier hombre que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que pronuncie una blasfemia contra el nombre del Señor será castigado con la muerte. Toda la comunidad deberá matarlo a pedradas, sea extranjero o nativo. Si pronuncia una blasfemia contra el nombre, será castigado con la muerte. Gracias, Diana. Miren, hermanos, qué drástico, qué drástico. ¿Eso cambia o se mantiene con el Nuevo Testamento? En el Nuevo El uso de Testamento las tenemos, piedras ya, perdón, Graciano. o sea, ya no se la pida a la gente, pero igual el que va en contra del nombre del Señor recibe como castigo la muerte. En el Nuevo Pero ya no Testamento, se le la pide. en el Nuevo Testamento digo, o sea, Jesús enseña Sí, eso. Jesús no, enseña no, eso. él no, No, porque lo estamos hablando del, no enseña no, del castigo con la muerte. Jesús no enseña la lapidación, ¿no? No, no, Pero pero digo, el de todas castigo maneras, con, Graciano, el castigo con, Jesús pide el castigo con la muerte para la persona que blasfema. bueno, yo tengo entendido que hay un pecado que no se perdona, ¿no? Y que es castigado con envío al infierno, ¿no? O sea, quedamos
en ausencia del Señor. Y a eso se refiere la muerte, ¿no? La muerte espiritual, ¿no? No, pero es otra cosa, ¿no? A ver, el pecado que el Señor no perdona, eso lo encontramos en Marcos capítulo 3. El pecado que el Señor no perdona. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Es ser blasfemo? ¿Es blasfemar? Eso lo hemos visto, ¿no? No es igual, ¿no? Pero nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Y por eso yo hacía la pregunta, no para fastidiar siempre, con el ánimo de que tengan las cosas en la punta de la lengua. Pero miren, hermanos, Dios, Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña que hay que perdonar siempre. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿debo perdonar 7 veces? Jesús le contesta, no 7, 70 veces 7. Es decir, siempre. Y entonces, si Jesús nos enseña y nos dice, Dios perdona siempre, pero si perdona siempre, pero vacía con la muerte a la blasfemia o al blasfemo, ¿cómo quedamos? Aparente contradicción. A ver, ¿quién nos ayuda? Para que no quede ninguna duda, ¿no? Guillermo, adelante, por favor. Gracias, hermano Pablo. La blasfemia es un pecado mortal, que es ir contra el, el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios. Blasfemar de Dios es simplemente no amarlo. Entonces, es un pecado que algunos cometen, obviamente, ¿no? Y dentro de la sociedad en la que vivimos y de la Iglesia católica de nuestro tiempo, ese es un pecado grave, un pecado mortal, como se denomina, que solamente puede ser redimido con una confesión, con el sacramento de la reconciliación. Pero eso ya depende de quién blasfemó. No conozco realmente si existe alguna sanción puntual de la Iglesia para la blasfemia en la era presente. Antes era la muerte, ahora no sé si era, pero creo que es un pecado mortal. Lo has dicho bien, Guillermo. Es un pecado mortal, pero que se perdona con la confesión sincera. Se perdona. No es entonces que al blasfemo se le condena a morir, como es el caso de este señor en lo que estamos leyendo. Ese es un medio israelita, medio egipcio, blasfema y es lapidado. No hay ninguna chance de que él se arrepienta. Dense cuenta de la diferencia, ¿no? Pero a ver, escuchémonos todos. Augusto, adelante. Digamos que aquí en esta época el juicio lo hacía la gente, ¿no? En el Antiguo Testamento. La gente aplicaba el juicio de Dios para lo que ellos suponían que era el juicio de Dios. Mientras que en la nueva alianza, el juicio se deja a Dios, ¿no? Ya Dios sabrá cómo lo juzga, ¿no? Teniendo en cuenta todas las circunstancias, ¿no? Y además, bueno, no en la época presente, pero hubo una época en la iglesia, en la Inquisición, donde la blasfemia era era uno de los justificantes para llevarlo a alguien a un tribunal y que compadezca ahí, ¿no? E incluso muchas personas que estaban en las cárceles civiles comenzaban a blasfemar, ¿no? A propósito, para que los llevaran a las cárceles de la Inquisición, que eran mucho mejores que las cárceles civiles, ¿no? Y la mayoría por blasfemia, pues eran, no, digamos, no iban hacia la pena de muerte, ¿no? Prácticamente todos eh, se les, después de un tiempo se les soltaba, ¿no?
Claro, y como dice bien Augusto, como dijo ya Guillermo, tenemos la instancia de la confesión, el arrepentimiento, la confesión, el perdón de los pecados. Eso es algo que Jesús nos introduce y que es tremendo avance. Verónica, adelante. Buenas noches con todos, disculpen la tardanza. Yo, justo como dijiste Marco 3, me puse a leer Marco 3 y encontré esta parte en Marco 3:29. Nos dice, en cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y en el 30 dice, y justamente ese será su pecado cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Y en la anotación que tiene acá mi Biblia, dice, revise Mateo 12:22. Y en Mateo 12:22, o sea, lo estoy diciendo porque tengo esta duda, ¿no? En el 12:22 me dice, algunos le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Ante esto, toda la gente quedó asombrada y preguntaban, no será este el hijo de David? Lo oyeron los fariseos y respondieron, este expulsa demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, allí nos dice que la blasfemia es decir algo, hacer como que algo bueno, que darle crédito a un espíritu malo o a otras cosas malas en vez de dar gloria a Dios. ¿De esa manera lo ve el Nuevo Testamento? Es mi pregunta. Ujú. A ver, ese tema lo vimos cuando estudiamos evangelios, lo vimos con bastante detenimiento y causó más que un diálogo, tremendo dialogazo, ¿no? Quedó incluso el tema de una semana a la otra para que investiguen y le pregunten hasta al puro amigo, ¿cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Que Jesús dice, ese pecado no se perdona. A ver, estaba también Rafael. Sí, buenas noches, Manuel Pablo, buenas noches con todos. Me estaba acordando ahora que habías hecho énfasis en aquello de preguntarle. Bueno, no podría decirlo, voy a tratar de decirlo con las palabras exactas. Es el pecado contra el Espíritu Santo, es decir que eh, pensé que Dios no nos va a perdonar por más, por más grave que sea el pecado, cerrarnos al amor, a la misericordia de Dios, pensando que Dios no nos va a perdonar. A eso se refería. Si me lo podían aclarar o ponerlo de un modo más amplio, más profundo, por favor. Gracias. Gracias, Rafa. Julia, adelante. Manuel Pablo, en esa oportunidad nos vimos el grupo y quedamos en que aquel que no tenía dentro de su alma, de su corazón, la certeza de que Dios es todo para él, o sea, que no cree que Dios está dentro de él, ese es aquel que, que el Señor no le perdona. Yo te diría sí, pero todavía. Por- porque como lo has explicado, Julia, si te pones a pensar, es que el Señor no perdona, pero nos ha dicho que el Señor perdona todo, 70 veces 7. Entonces digo, total, ¿cómo quedamos? ¿El Señor perdona todo o no perdona todo? Pero esta persona no acepta, no quiere, no lo quiere, no lo Entonces, acepta. ¿es No, el Señor que no perdona o es la o persona ese es la persona que que no se no deja, que no guiar por deja que el eso. Señor actúe? No acepta nada de las cosas de Dios, nada de los evangelios, no acepta.
Entonces, Eso es lo que yo entendí. entonces el punto es, y sirve para repasar, porque sale el tema aquí, pero no por repetir, pero sí por repasar. Y es un tema importantísimo y poco comprendido. O sea, ese único pecado que el Señor no perdona es el de aquel que se cierra a la acción de Dios. Así es. Así de fácil, entre comillas fácil, ¿no? Pero así, el pecado que el Señor no perdona es el cerrarse a la acción del propio Dios. Entonces, yo les decía, empleando un concepto psicológico moderno, que tiene que ver con el cambio en la persona. Yo les decía, en psicología moderna se dice, hay un refrán importante que dice, la puerta del corazón solo se abre por dentro. Si yo cierro mi puerta y dejo a Dios fuera, y dejo al Señor, y dejo a Jesús fuera, ¿cuál es ese pecado que no perdono, que no perdona? Realmente no es que Él no lo perdona, sino que no lo dejamos perdonar, no lo dejamos actuar. Entonces, de esta manera se aclara, si me siguen, el Señor perdona todo, menos aquel que tú no dejas que perdone. El Señor perdona a todos, menos a aquel que se cierra a su accionar, porque cierra su corazón y lo cierra por dentro, y de afuera no se entra. Tú dirías, pero el Señor puede todo. ¿Cómo va a ser que el Señor no puede entrar a un corazón cerrado? Pero la posición es bien clara. Tengamos en cuenta el libre albedrío. El Señor nos regaló la libertad como principio. Entonces tú decides si te abres corazón o lo cierras. Tú decides. Y eso Él lo respeta. Él está dispuesto a perdonar todo. Pero si tú no lo dejas actuar, eres tú el que te niegas. A ver, pero hay más manitos. Emiliano, adelante. Buenas noches, hermano. Disculpe mi tardanza. Acá en el catecismo dice en el número 1864, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. No hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna, es lo que dice. Claro, claro, Emiliano, perfecto. Y sí, yo siento que estamos 100% de acuerdo. Entonces, no es que el Señor no te perdone, sino tú no lo dejas perdonarte. 100% de acuerdo con lo que dice el catecismo. ¿Puedes repetir, Emiliano, el número en el que has leído esto? El número 1864. Para que quien quiera tome nota y lo lea. Importantísimo. Y a ver si pueden entender lo mismo que yo les traté de explicar. Pero les digo, es lo mismo, 100%. Léanlo 2, 3 veces, piénsenlo y a ver. Karin, adelante, por favor. Sí, quería saber si es algo así como que no se puede perdonar aquello por lo cual no se ha pedido perdón. ¿Tendría algo de relación con esto? Absoluta, ¿no? Claro.
Absoluta relación, Karin. Ok, gracias. Claro, absoluta, es así. O sea, si yo no dejo espacio para que el Señor actúe, ¿es que Él no me perdona? O más bien es que yo no lo permito, no le permito actuar. Entonces lo que nos corresponde es dejar actuar al Señor. Y eso también puede merecer más de una reflexión. ¿Cómo se le deja actuar? A veces es el silencio, es estar en actitud de oración, en actitud de meditación. La hora santa, por ejemplo, es un espacio ideal. Estás en silencio y en silencio, sin resistencias, dejarlo que Él entre, que Él actúe. En ese mismo sentido, cuando le pedimos, Señor, incrementa mi fe, es el mismo sentido. Había otras manitos, se me han borrado. A ver. ¿Alguien más? Habían dos manos por lo menos. Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Yo no acabo de entender o he oído mal la pregunta de Karin. Decía ella, y que me corrija si me equivoco, el pecado por el que no se quiere pedir perdón. Así fue que dijo. Yo lo que, Sí. no, yo lo que dije es que este, Dios no podría perdonar a aquel que no pide perdón. O sea, ¿qué voy a perdonar si no me estás pidiendo perdón? O sea, a eso me refería. Si se podría entender eso como que eso no se deja actuar al Señor en ese sentido. Él quiere perdonarte, pero si tú no le pides perdón, no, obviamente no puede perdonar lo que no pides perdón. A eso me refería. Claro que Ya, no. ahora sí queda, Sí, a ahora ver. sí me queda, ahora sí me queda claro la pregunta. Obviamente el perdón es algo que la conciencia de cada uno le revela, aún entre las primeras personas que existieron en el mundo, existía lo que se llama la ley natural. Eh, no había todavía sentido religioso ni nada, pero dentro de esa ley natural, cada uno era consciente, por la gracia del Creador, de que lo que hacía, algunas cosas eran buenas y otras cosas no lo eran. Entonces, esa conciencia que existe en el ser humano desde su creación es la que a nosotros, eh, cristianos del siglo XXI, lo tenemos muy claro, porque hemos sido instruidos en la fe y educados también en la fe dentro de la familia. Y sabemos perfectamente, porque tenemos las tablas de la ley muy claras, cuando incurrimos en pecado. Y cuando incurrimos en pecado, tenemos algo dentro que no nos deja tranquilos. No estamos relucientes, no estamos felices, no estamos contentos, como quien se quiere esconder porque se siente íntimamente que tiene algo que no está bien y que debe sacarlo para recuperar la tranquilidad, que es la nueva comunión con Dios a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, todo el que tiene conciencia de que ha pecado quiere confesar ese pecado para recibir el perdón de Dios y recuperar la unidad nuevamente del Creador con la criatura. Eso es lo que quisiera aportar en este momento, Manuel. Gracias, gracias, Guillermo. Y aclara bastante. Cuchi, adelante, porfa. Buenas noches. Realmente interesante.
todo lo que he estado escuchando. Eh, Ha sido muy difícil la vida, según lo que estamos viendo, convivir con tantos preceptos y todas estas leyes. Eh, Dios mío, gracias, gracias Señor por venir y redimirnos y darnos la salvación. Gracias por tu misericordia, porque gracias a ello tenemos el amor compasivo, el amor que reconcilia, el amor que perdona. Y como bien sabemos, estamos también dotados de libre albedrío para decidir y a veces ingenuamente o por ignorancia no tomar buenas decisiones, no prepararnos bien, no formarnos bien y errar siempre. Pero frente a eso está nuevamente esa misericordia infinita de Dios que nos espera siempre con los brazos abiertos como el hijo pródigo para que retornemos a Él tantas veces como nosotros lo deseemos. Y sería una pena terrible y hay que orar mucho, como hablábamos el día martes pasado, por la conversión de todos los hombres, que todos alcancemos la salvación. Gracias. Gracias, Cuchi. Entonces, hermanos, no sé si ya queda más claro el castigo de la blasfemia, como es el título de esa diapositiva. Y del antiguo pueblo de Israel, la blasfemia se castigaba con la muerte. Augusto, adelante. Eh, Algo que estoy pensando en estos momentos es, aquí dice, si pronuncia una blasfema contra el nombre, ¿no? Y será castigado con la muerte. En el Nuevo Testamento es, si se pronuncia una blasfemia contra el Espíritu Santo, será castigado prácticamente con la muerte eterna, ¿no? Entonces hay un paralelo, ¿no? O sea, el nombre de Dios que es revelado en la zarza ardiente, el YHWH, ¿no? Que es un nombre impronunciable de Dios, lo identifican de cierta forma con el Espíritu Santo, ¿no? Así como Jesús se identificaba con el otra forma de nombrarle, que es el yo soy, ¿no? O el fui, yo soy, yo seré, ¿no? Ujú, Y al Padre de repente podríamos identificarlo con yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac y de Jacob, ¿no? ujú, O sea, la Trinidad está como esbozada ahí en la salsa ardiente, en los tres tipos de nombres, ¿no? Y se van, y conforme vamos avanzando, vamos viendo, bueno, los tres se pueden identificar con los tres tipos de nombres, pero digamos, uno quizás le calza más a uno que a otro, ¿no? A eso es lo que me refiero. claro, claro. Buena reflexión. Buena reflexión, Augusto. Miren todo lo que le sacamos. Listo, avanzamos. Acá terminamos el capítulo 24, la ley del talión. ¿Todos recuerdan la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Quién puede leer? La ley de talión. El que hiera mortalmente a cualquier hombre será castigado con la muerte. El que hiera mortalmente a un animal pagará la indemnización correspondiente, vida por vida. Si alguien lesiona a su prójimo, lo mismo que él hizo se le hará a él, fractura por fractura, ojo por ojo,
diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. El que mate a un hombre será castigado con la muerte. No habrá para ustedes más que un derecho válido tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor su Dios. Así habló Moisés a los israelitas. Entonces ellos sacaron el blasfemo fuera del campamento y lo mataron a pedradas. De esta manera ejecutaron la orden que el Señor había dado a Moisés. Ujú. ¿Y quién fue Talión? Perdón. Buena pregunta. Buena pregunta. Un personaje súper antiguo a quien se le atribuye esta ley. Es una ley pagana, antigua, pero que significa en su momento un avance. Miren, en un primer momento de una sociedad más primitiva, si tú eras agredida, tú respondías con toda tu fuerza, ¿no? Entonces, golpeaste a mi vaca, yo mato a tu hijo. Una desproporción absoluta entre la acción y tu respuesta. Esa era la situación primera. Y cuando aparece la ley de Talión, como que eso significa un paso adelante en la vida en comunidad, porque entonces ya se paga de acuerdo a la falta. No es que yo tome mi medida de manera totalmente desorbitada y absurda, no, es ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pero no vida por ojo o vida por diente, ¿se dan cuenta? Entonces, la ley del talión, que parece algo bien primitivo, significa en su momento un avance importante en la vida social. Graciano, adelante. Me parece que actualmente los abogados le llaman el principio de proporcionalidad, ¿no? Cuando aplican un castigo por un delito cometido. Claro, perfectamente, sí, perfectamente. Ahora, habla de la ley del talión y el último párrafo, chiquito, dos líneas y media, nos habla de que sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo mataron a pedradas. La muerte por lapidación. Lo miramos un segundo y seguramente nos hace pensar en algo que sucede siglos después, que hemos estudiado con el grupo de los martes en la lapidación de Esteban. ¿No es lo mismo? A Esteban lo lapidan los judíos acusándolo de blasfemo. Entonces, miren, ese castigo entre comillas, blasfemo Esteban, digo entre comillas, porque es blasfemo para los judíos radicales, ese castigo es exactamente el que se señala aquí. Julia, adelante, por favor. Aquí en Deuteronomio, perdón, 18, 19 dice, los jueces indagarán a fondo y si resulta que el testigo es falso y ha acusado falsamente a su hermano, haréis con él lo que él pretendía hacer con su hermano. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Cuando los demás se enteren, temerán y no volverán a cometer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad. El talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Uh-huh.
Gracias, Julia, bien puntualizado. Ahora, solamente haciendo un ejercicio. ¿Cómo queda? Hemos hablado de una situación primitiva en que el castigo es absolutamente desproporcionado. Luego, esta situación de la ley del talión, que como Graciano nos hizo pensar, implica proporcionalidad en la falta con relación al castigo. Pero eso cómo queda con Jesús. ¿Qué hace Jesús con la ley del talión? ¿La mantiene? No la mantiene, la modifica, ¿no? Y no es tan drástico con el cuerpo, pienso. Claro, un ejemplo, algunas palabras de Jesús en ese sentido. Jesús. ¿No se acuerdan? Cuando, Y he encontrado en Mateo, amar a los enemigos, 5:38, que ya, dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al malvado. Antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. excelente, Verónica. Excelente. Esa es la posición de Jesús y esa es la manera en que Él nos enseña un nuevo paradigma que supera absolutamente la ley del talión, que era la ley vigente. Sin embargo, estamos en el siglo XXI después de Cristo y la ley del talión como que siguiera para muchos como la única regla que vale. Miren, Julia, adelante. Perdón. Hay una parte bien triste de Jesús. Está frente a Anás y le pregunta sobre, le hace una pregunta, Jesús responde y el soldado lo abofetea. Y el Señor solamente le dice, ¿por qué has hecho eso? Pero no responde más, a pesar de que era brutal lo que estaba recibiendo. Lo hace tambalearse. Claro, claro. Mm. Y ese ejemplo, Julia, con lo que comentó antes Verónica, tienen un nombre en el estudio del hombre en términos modernos. Es una, es una virtud que es la proactividad. Y Jesús con eso es el primer proactivo de la historia. 20 siglos antes de que el término proactividad se acuñe. Nadie hablaba de proactividad antes, pero Jesús era proactivo. Esos son dos ejemplos excelentes. ¿Alguien más? Había una manito, se me pierde. A veces veo la mano y se pierde, pero no sé si hay algo más. No. Entramos acá al capítulo 25, el año sabático. Justamente
Un tema que introdujo Augusto hace ya varios minutos. El año sabático. ¿Quién puede leer? El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: habla en estos términos a los israelitas. Cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra observará un sábado en honor del Señor. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimo año la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña, no segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha, ni recogerás las uvas de tu viña que haya quedado sin podar. Será un año de descanso para la tierra. Sin embargo, podrán comer todo lo que la tierra produzca durante su descanso. Tú, tu esclavo, tu esclava y tu jornalero, así como el huésped que resida contigo, y también el ganado y los animales que estén en la tierra, podrán comer todos sus productos. Gracias, Juanina. El concepto del año sabático. ¿Quién nos puede explicar un poquito más? A ver, es un tema súper interesante. Un año cada 7 dejamos descansar a la tierra. Es exactamente lo que nos dice. Un año de descanso para la tierra. Cada 7.º año, la tierra descansa, no se trabaja. Lo podemos ver como un sentido religioso porque Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó, definitivamente, ¿no? Pero también desde un sentido natural. Yo le pregunto, ¿tiene algún sentido? ¿Tiene algún valor dejar descansar la tierra? O dale nomás, dale hasta que. ¿Por qué va a descansar la tierra? A ver, Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. A mí me llama la atención aquí el hecho de que sábado no solo se refiere al día sábado, ¿no? El que algunos hermanos separados consideran como el dedicado al Señor, nosotros consideramos el domingo, sino también que puede ser un año completo, el sábado, el año sabático, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se lee la Biblia a qué se refiere, si al día de la semana o al año completo de descanso, ¿no? Y en cuanto a dejar de descansar la tierra durante un año después de 7 años de cultivo, tiene bastante significado porque el suelo se regenera, ¿no? La tierra vuelve a tomar nuevo potencial para dar buenas cosechas después, ¿no? Gracias. Ujú. Claro, gracias, Graciano. La tierra, bien ha dicho Graciano, el dejar 6 años la trabajas y el siguiente, el séptimo año, descansa. ¿Y qué logras con eso? Que la tierra se regenere, recupera nutrientes, se oxigena. Temporada de lluvias, mueve los campos, la tierra se oxigena y se prepara mucho mejor para el siguiente año en que volverás a sembrar. Augusto, adelante, por favor. Bueno, por esto ya es una práctica que, digamos, en la actualidad ya no se aplica, digamos, dejar descansar un año completo el campo, ya, ¿quién lo hace? Más bien hay campos que sí los dejan descansar, por ejemplo, se trabaja mitad del año en el campo y la otra mitad se deja descansar. Eso sí, dependiendo del terreno, hay algunos que le dan a ambos todo, o sea, todo el año completo, ¿no? Pero como dicen, tiene el problema de que si le das todo constantemente el año completo y todos los años completos seguidos, la tierra se va desgastando, ¿no? Sobre todo cuando son cultivos que utilizan intensivos en el uso de agua, van perdiendo los nutrientes, ¿no?
Pero ahora, por ejemplo, cuando las grandes empresas hacen sus trabajos, ya meten abonos orgánicos, meten Kilifer, o sea, para que el suelo se dé vuelta de una manera más profunda. Entonces tienen otros métodos en que logran tener una productividad más alta sin llegar a que descanse el terreno. Y en todo caso, a veces cambian de cultivo, ¿no? Ya cuando el terreno no es lo suficientemente bueno para un cultivo, cambian a otro y luego vuelven ya después. Tienen sus métodos, ¿no? Para no perder años, digamos. Ujú. Miren, lo que dices es bien interesante, Augusto, y solamente como curiosidad para todos los hermanos. El Perú, nuestro Perú, tuvo un periodo de una especial bonanza en el siglo XIX con la explotación del guano. ¿Y qué valor tenía el guano? Justamente, ¿qué destino tenía el guano? Eran las tierras más utilizadas de Europa, del mundo de esa época, las tierras más utilizadas de manera más intensiva eran las tierras de Inglaterra. Y Inglaterra se convirtió en el principal demandante del guano peruano de las islas, porque hacía el efecto de lo que Augusto comentaba justamente. Es un elemento natural, excremento de aves, que ayuda a regenerar el suelo. El uso de la tierra en Inglaterra era tan intensivo que el rendimiento era absolutamente decreciente, preocupante. Cada año tu campo daba menos, menos, menos. Y descubrieron en el guano peruano de las islas esa maravilla que apestaba bien, bien fuerte, pero que le echaba sobre la tierra y la tierra como que rejuvenecía. Y ese fue el origen de un gran tema en el Perú, sin ir lejos, y la riqueza que generó, por lo menos por 20 años, no mucho más, ¿no? Pero la segunda mitad del siglo XIX, antes de la guerra con Chile. Y ahora sí, adelante. Olvidé comentar que esta recomendación que aparece en este pasaje, supongo que se basa en cuestiones naturales, ¿no? Que ellos han observado naturalmente. Porque acá los incas, cuando cultivaban sus tierras, también tenían la costumbre de dejar periodos de descanso a la tierra, ¿no? Que no eran un año, eran 7 años. Cultivaban durante 7 años y dejaban por 7 años, ¿no? Porque había un bicho, una plaga en las raíces de las papas, por ejemplo, que necesitaba 7 años para morir de hambre, ¿no? Entonces, dejaban el campo libre sin cultivar papa y que de esa manera controlaban a esa plaga, ¿no? Y claro, ellos se dieron cuenta también por observación natural de ese fenómeno, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias, gracias, Luciano. Miren qué interesante. Entonces aparece el concepto que va a ir tomando mucho más fuerza, el año sabático. Julia, adelante, por favor. Bueno, estaba tratando de ver esta parte y si pensamos en la tierra, las tierras de cultivo son realmente un don divino, ¿no? El sol, y todo lo que a ella va, las lluvias, el agua cerca, es un don divino y el Señor dice que Él es el que nos ha dado las tierras de cultivo, el sol, las lluvias. Él es dueño de todo ello. Y si tenemos la bendición de cultivarlas, Él dice que hay que darle un descanso, porque Él es el soberano y darle lo mejor a esas tierras, ¿no? Para que produzcan lo mejor. Gracias a Dios, el Perú es bendecido en tierras, benditas tierras, y esto
a todos los que tienen tierras de cultivo que esto es una bendición, es un don divino, es de Él que se lo da a estas personas que tienen a cargo el cuidado de estas tierras. Claro. Eso es lo que pienso. Ujú. Perfecto. Gracias, Julio. Y miren, el año sabático ha trascendido los tiempos, porque, por ejemplo, otro terreno en el que se use, otro, otro, otro campo en el que se use el concepto de año sabático, se me viene a la mente, es no en el Perú, pero en Europa, docentes universitarios que de repente vienen al Perú, pasean y tú dices, oye, ¿y tú? No, yo soy profesor en la universidad de tal sitio, pero estoy en mi año sabático. No sé si han tenido la experiencia de conocer a alguien en esa circunstancia. Les digo, hoy por hoy funciona. Entonces alguien es profe y cada 7 años se toma uno libre. Es su año sabático. Como que el campo descansa, ellos también dicen, ¿no? Pero no es una vacación de un mes, no, un año. Hacen viajes importantes, se mete en una gran investigación. Graciano, adelante. Me parece que actualmente en las universidades de acá también se practica el año sabático, ¿no? Yo tuve un profesor mientras yo estudiaba que entró en año sabático y claro, no es vacaciones, ¿no? Es para trabajar algo relacionado a su especialidad y cuando regresó del año sabático tuvo que presentar un informe, que es lo que hizo. Pero claro, el año sabático lo liberó de todas las responsabilidades de horarios y todas esas cosas, ¿no? Administrativos, todo eso se quedó libre para hacer un determinado trabajo. Claro, podía irse a cualquier parte del mundo, trabajar 1 o 8 horas al día y ya quedaba a su criterio, ¿no? Eso ocurrió acá. O sea, no sé si en este momento sí, estoy hablando de 20 años atrás. Sí, pero funciona así. Interesante. Augusto, adelante. También se da en otros países con los estudiantes, ¿no? Una vez que terminan antes de que el colegio, lo que aquí llamaríamos la secundaria, antes de que entren a la universidad, se dan un año sabático y se van a viajar por alrededor del mundo, los que tienen posibilidades, ¿no? Claro está. Y también se da en algunas congregaciones religiosas, ¿no? Por ejemplo, en muchas congregaciones evangélicas en Estados Unidos toman un año para hacer misiones, ellos le llaman misiones, y se van alrededor del mundo a evangelizar, ¿no? A ayudar a los pobres, a evangelizar, en fin. Igual lo hacen, por ejemplo, los Amish, también que viven digamos, en unas comunidades muy cerradas, pero ya cuando agarran mayoría de edad los muchachos, las muchachas pueden tomar un año sabático para que salgan a conocer el mundo y de ahí vuelven de nuevo y ahí ya se quedan permanentemente dentro. Eh, bueno, los mormones también, ¿no? Que tienen todo su año sabático para viajar de misiones, ¿no? O sea, varios, se utiliza todavía en varias partes. Claro. Miren qué interesante. Y aquí vemos el origen. Un origen en las leyes que el Señor le dicta a Moisés y tiene que ver en ese momento inicial con el trabajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra tiene rendimientos que, como decían los clásicos, economistas clásicos ingleses, hablaban de los rendimientos decrecientes del campo. Si sacas la mugre al campo, deja una curva que va cayendo. Cada año tu cosecha va a ser más baja, con el mismo esfuerzo, porque la tierra tiende a agotarse. Entonces viene la respuesta práctica: dejemos que la tierra descanse. Y como en el antiguo Israel lo legal y lo religioso es una sola cosa, estamos viendo cómo está en la Biblia. No es un código de prácticas agrícolas del siglo tanto, no, está en la Biblia, miren.
¿A qué punto todo se relaciona con el antiguo pueblo de Israel? Interesante. Mire que hermanos, nos ha ganado la hora. Son 9:35 en un ratito, pero vamos a dejar esto que es lindo, el año jubilar para la próxima. Y ese tema también nos es familiar, porque en la iglesia vivimos año jubilar. Vamos a conversar cómo lo plantea el libro Levítico, cómo lo plantea el culto de Israel y luego cómo ha evolucionado. Pero eso será motivo ya de nuestro tema para el próximo jueves. Ok, entonces aquí quedamos. Si hubiera algún comentario final, bienvenido. Miren, el libro de Levítico pesadito, pero que a la vez que rico. ¿Cuántas cosas trae, no?